bienvenidos una vez más. Hoy abordaremos la situación migratoria en la ciudad de Chicago durante los últimos meses. La ciudad de Chicago se ha convertido en un punto focal de la crisis migratoria en Estados Unidos desde hace más de un año, donde miles y miles de migrantes llegan semanalmente. Esta masiva y descontrolada ola de migrantes ha llevado a las autoridades a declarar estado de emergencia. A través de testimonios y entrevistas, exploraremos los nuevos desafíos que enfrentan los migrantes en esta ciudad y la crítica situación que deben resolver las autoridades de Chicago. Te invito a que te suscribas, si aún no lo has hecho, para que no te pierdas de información financiera de valor. ¿Estás preparado? Comencemos. Desde agosto de 2022 hasta la fecha actual, la ciudad de Chicago se ha visto sumida en una crisis migratoria que ha planteado desafíos significativos y generado tensiones palpables en la comunidad. La afluencia masiva de migrantes, principalmente venezolanos, se desencadenó cuando el gobernador de Texas, Greg Abbott, inició el envío de autobuses repletos de migrantes hacia las designadas ciudades santuario. Estas ciudades, compuestas por metrópolis destacadas como Los Ángeles, Nueva Orleans, Washington, Nueva York, y en particular, Chicago, conforman una red de localidades comprometidas con la protección y apoyo a los migrantes. Este fenómeno ha marcado un periodo crítico en la historia reciente de Chicago, suscitando desafíos multifacéticos y alimentando tensiones dentro de la comunidad. Al final del video te dejaré un link para que veas la cruda realidad que están viviendo los migrantes en Nueva York. En los últimos 2 años, se estima que más de 32,000 migrantes han llegado a Chicago, y la proyección indica un aumento en la frecuencia de llegada de autobuses, a más de 25 por semana. Lo que se traduce en un estimado de más de 1,200 inmigrantes a la semana. La magnitud de esta afluencia ha sido tan abrumadora, que la saturación de inmigrantes ha superado la capacidad de refugios, estaciones de policía, aeropuertos, hoteles, e incluso, autobuses para proporcionar un techo temporal a todas estas personas, forzándolas a pasar la noche en las calles. Desde el inicio de la crisis, los refugios han pasado de albergar aproximadamente 2,000 refugiados a albergar más de 20,000. Y aún así, la problemática persiste sin una solución satisfactoria. Mientras los funcionarios de la ciudad buscan soluciones para alojar a los migrantes, los suburbios como Rosemont, Schaumburg y Elk Grove Village han promulgado ordenanzas para prohibir el alojamiento de inmigrantes en sus hoteles. Estas medidas incluyen multas superiores a $1,000 para aquellos establecimientos que alberguen a algún inmigrante por más de 30 días. Como consecuencia, algunas entidades gubernamentales se ven obligadas a trasladar a los migrantes a otros lugares, y algunos optan por irse por cuenta propia debido a las bajas temperaturas y el ambiente inhóspito. Esta crisis impacta negativamente a los inmigrantes, y la falta de refugio es solo uno de los muchos desafíos que enfrentan. El estado actual de los migrantes en Chicago se encuentra en una encrucijada que los está afectando terriblemente. Y es que Chicago es conocida por sus inviernos extremadamente fríos, con temperaturas que pueden llegar a estar por debajo de 0 grados Celsius. Esto puede ser una situación muy difícil para aquellos migrantes que provienen de regiones más cálidas, ya que no están acostumbrados a las bajas temperaturas, y pueden enfrentar dificultades para adaptarse al clima, especialmente a las personas que llegan a la ciudad con problemas de salud, donde estas bajas temperaturas pueden empeorar su estado, obligándolas a acudir a un hospital, y esto teniendo en cuenta que los servicios clínicos en Estados Unidos son muy caros. En las últimas semanas, la situación se ha agravado con la presencia de más de 12,000 personas en los albergues, más de 600 durmiendo en el aeropuerto, y cerca de 3,000 en estaciones de policía. La abrumadora cantidad de migrantes ha llevado a la improvisación de campamentos alrededor de los edificios, enfrentando adversidades adicionales por las inclemencias del mal clima. Una poderosa ola de frío ha asolado a Chicago, alcanzando niveles críticos de congelación por debajo de los 30 grados. Afectando la salud de muchos migrantes, especialmente familias con niños, quienes aún no han encontrado refugio y calefacción. Debe ser triste no contar con abrigos apropiados para el invierno. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, J. Robert Pritzker, han implementado medidas para abordar la situación, como albergues especializados y autobuses con calefacción. Sin embargo, más de 800 inmigrantes no han podido acceder a estos lugares, debido a la saturación, quedando a la espera de nuevas acciones por parte del alcalde para recibir ayuda.
Además del desafío climático, los migrantes enfrentan un impactante choque cultural y social al llegar a Chicago, una ciudad culturalmente diversa. La adaptación a esta nueva realidad puede resultar abrumadora, con barreras lingüísticas que complican la integración y la búsqueda de empleo. Estos desafíos culturales y sociales a menudo se traducen en discriminación y prejuicios, limitando las oportunidades de empleo y vivienda para los migrantes. La falta de conocimiento del sistema legal y de los recursos disponibles complica aún más su acceso a servicios esenciales como atención médica y educación. La realidad se torna más crítica para quienes buscan construir una nueva vida en medio de estas adversidades. Desde la perspectiva económica, los migrantes a menudo se encuentran ocupando empleos mal remunerados y precarios, dificultando su capacidad para salir de la pobreza y mejorar su calidad de vida. La ausencia de redes de apoyo y la intensa competencia laboral amplifican los desafíos, haciendo aún más complicado para los migrantes hallar empleo estable y bien remunerado. Este panorama se ve agravado por divisiones internas entre los propios migrantes, donde aquellos con más tiempo en el país demandan mejores condiciones y beneficios, considerando que estos se destinan a los recién llegados, generando conflictos internos y tensiones. Frente a esta problemática, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, J. Robert Pritzker, han anunciado medidas concretas para abordar la prolongada crisis migratoria que afecta a la ciudad desde hace más de un año y medio. Estas iniciativas incluyen una inversión adicional de más de $100 millones por parte del Estado, destinados a brindar asistencia a los migrantes. Además, se plantea la creación de un centro de admisión y bienvenida, así como la implementación de campamentos para el invierno, refugios y programas de asistencia para el alquiler, dirigidos a los solicitantes de asilo. En una perspectiva más amplia, el gobierno estatal ha propuesto medidas de apoyo económico y social, abarcando aspectos como el acceso a la salud, la educación y oportunidades de empleo para los inmigrantes. Estos esfuerzos buscan ofrecer soluciones integrales y mitigar los desafíos que enfrenta la comunidad migrante en Chicago. El alcalde Johnson ha reafirmado su compromiso con los derechos humanos de los migrantes, cuestionando la política migratoria del gobierno federal, que traslada la responsabilidad de atender a los refugiados a las autoridades locales. Por su parte, el gobernador J. Robert Pritzker, reconocido como el gobernador más acaudalado de los Estados Unidos, ha demostrado su solidaridad con los migrantes, subrayando el papel de Illinois como un estado inclusivo y diverso. Parte de la fortuna personal del gobernador se ha destinado a proyectos sociales y filantrópicos, destacándose el respaldo a los inmigrantes indocumentados. Asimismo, ha liderado la promulgación de leyes para salvaguardar a los inmigrantes, como la prohibición de colaborar con las autoridades federales de inmigración, y la provisión de licencias de conducir y becas universitarias para los indocumentados. Aunque las medidas anunciadas por el alcalde y el gobernador han sido acogidas favorablemente por organizaciones, hay otras agrupaciones que subrayan la imperiosa necesidad de una solución integral y permanente por parte del gobierno federal. No obstante, estas iniciativas han suscitado resistencia y críticas por parte de sectores conservadores y antiinmigrantes, quienes acusan al alcalde y al gobernador de malgastar fondos públicos y de fomentar la inseguridad y el desempleo en la ciudad. Algunos grupos han organizado protestas y manifestaciones, exigiendo el cierre de las fronteras y la deportación de migrantes, cuestionando la legalidad y constitucionalidad de las medidas, y amenazando con iniciar acciones legales para bloquear su implementación. La crisis migratoria en Chicago refleja la polarización a nivel nacional sobre la inmigración. Mientras algunos lugares se declaran santuarios, proporcionando refugio y asistencia, otros adoptan posturas restrictivas. La falta de una reforma migratoria completa y humanitaria ha dejado a millones en una situación legal y social incierta, generando una crisis humanitaria en la frontera sur. A pesar de las medidas en Chicago, la ciudad enfrenta desafíos y resistencias. Urgen enfoques integrales y colaborativos a nivel nacional, resaltando la necesidad de una reforma migratoria para soluciones sostenibles y humanitarias. Hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas tendencias económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. ¿Consideras que las medidas tomadas por las autoridades locales son suficientes? ¿Crees que el gobierno de los Estados Unidos debe proporcionar más ayuda a la comunidad de inmigrantes? ¿Piensas que las leyes migratorias deben ser más flexibles para los inmigrantes? Y recuerda, con la información compartida, podrás hacer tus propias conclusiones sobre los problemas migratorios que sufre una de las ciudades más grandes de Estados Unidos. Y también, si crees
que las medidas que se están tomando en la ciudad son las correctas. Hasta la próxima.